¿no? Entonces, nosotros tenemos que la estadística es la que nos va a ayudar ya a tener una información algo más certera, ¿no? No definitiva porque no está al 100%. Recordemos que a veces las personas no contestan con sinceridad todas las encuestas, ¿no? Las preguntas que nosotros hacemos. La estadística descriptiva, ¿en qué consiste? ¿Sí? ¿En qué nosotros coincidimos? Sí, sí me están escuchando. Hola. Decíamos acerca de la estadística, ¿no? Consiste en la preparación, en la presentación de datos numéricos utilizando tablas, columnas, líneas, pasteles, etcétera. Depende cómo nosotros vamos a querer presentar esa información, ¿no? Pueden elaborarse con la ayuda de herramientas tecnológicas. ¿En dónde? En las hojas electrónicas. Nosotros vemos de pronto en Excel, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, hay una parte donde dice gráficos, ¿no? Mientras nosotros ya hemos clasificado toda la información, podemos sacar los gráficos para tener ya una descripción de toda esa información, ¿no? Un poco ya más agrupado. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Sí? La tabulación de datos, la agrupación. Obtenemos los resultados, hacemos la representación gráfica y hacemos la interpretación y las conclusiones acerca de lo que nosotros hemos investigado. La tabulación. ¿Qué es tabulación? Codificar y transcribir los datos a una herramienta de comprensión y análisis. Usualmente lo hacen en una hoja electrónica y ahí nosotros podemos ingresar todos los datos y luego sacar nuestro gráfico, siempre y cuando ya la hemos tabulado, hemos clasificado toda esa información. De pronto tenemos 100 preguntas o 20 preguntas y clasificar todas, pues no. Entonces, en esta tabulación, ¿qué nosotros vemos de inconveniente? Que en algunas ocasiones las encuestas tienen preguntas abiertas. Cuando son preguntas abiertas, hacer una tabulación nos resulta a veces un poco difícil, ¿no? Porque, como sabemos, las personas piensan distinto y nos van a dar diferentes respuestas. En cambio, si nosotros tenemos una pregunta cerrada de alternativas, o sea, sí, no, tal vez, ¿no? Obtenemos mejores respuestas, ¿no? Y mejor forma de tabular esa información. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo. Se muestra la tabulación de una pregunta abierta. Solo en una pregunta abierta obtuvimos 150 respuestas diferentes. Solo en una, ¿ya? ¿Cómo podemos tabular? Ustedes ven, aquí no están las 150, se escogió unas cuantas, ¿no? Entonces, miren cómo las personas, ¿sí? Es muy raro los que coinciden, por decir, aquí tenemos precios justos, igualitas, ¿ya? Precios bajos, ¿no? O sea, son diferentes respuestas. Y poder tabular todo eso a veces resulta un poco difícil. Y de saber cómo las voy a clasificar, cómo les voy a dar esa información. Entonces, miren cómo no resulta tan fácil. ¿Cómo agrupamos esos datos? Ya tenemos esa tabulación, pero ¿cómo los agrupamos? Entonces, vamos a ver qué es entonces una agrupación de datos. La agrupación de datos, ¿en qué consiste? A ver, la señorita Torres.
La agrupación de datos, una vez que los datos han sido transcritos, la siguiente actividad es agruparlos en función de características comunes. Por ejemplo, sectores geográficos, respuestas numéricas, respuestas similares, respuestas abiertas o cerradas, etc. La agrupación en el caso de preguntas cerradas es sencilla, ya que solamente se buscará agrupar respuestas comunes con frecuencia, poca frecuencia, nunca. Ya, gracias. Entonces, miren, ¿cómo podemos agruparnos? Porque es una pregunta cerrada, ¿ya? Pero ya en una pregunta abierta es un poco más difícil. Vamos a continuar y a ver el señor Suango, a ver si nos puede ayudar. La habilidad es... Sí, continúe, sí, lea. La habilidad de investigar radica en establecer elementos que permiten agrupar las respuestas en un orden que facilite su interpretación posterior, y con la ayuda de herramientas tecnológicas se puede clasificar las respuestas. Ya, gracias. Sí, o sea, miren cómo, o sea, nosotros ya depende de la persona que vaya a tabular, ¿no? Cómo vamos a establecer, agrupar todas esas personas, todas esas respuestas, ¿sí?, que nosotros tenemos. Decíamos en el primer ejemplo, 150 respuestas. 150 respuestas. Entonces, como que resulta bastante difícil. Mire, aquí está. Aquí tenemos un ejemplo en agrupación de datos, ¿no? Aquí lo clasificamos en colores, ¿sí? Si nosotros vemos, hemos cogido unas cuantas y nos dice buen trato, atención, amabilidad. Le hemos dado que las respuestas de ellos están en cuadros celestes, precios justos en cuadros rojos, variedad de productos, frescura, presentación en cuadros amarillos, comodidad y cercanía, cuadros morados. Y así le hemos dado a cada uno de ellos, ¿no? Sí, un color para poderlos distinguir, ¿sí? Es la forma como en este ejemplo se ha podido agrupar y darle colores, ¿ya?, a cada uno de ellos. ¿Ya? Ya, entonces, luego de eso nosotros ya obtenemos los resultados. ¿Qué es la obtención de resultados? A ver, el señor Arévalo. Señor Arévalo, Diga. ayúdenos con la lectura. Allá. Obtención de resultados. Es el resumen detallado de las respuestas obtenidas de forma numérica, de tal manera que se puedan apreciar las respuestas agrupadas. Es decir, consiste en sumas aritméticas, medidas de tendencia, porcentajes, etc. Gracias, sí. Ya, miren cómo nosotros, ya después de que tenemos ya todos esos datos, ¿sí?, poder obtener esos resultados, ¿no? Sumas, medidas, tendencias, porcentajes, nosotros cómo lo vamos a realizar, ¿sí? Vamos a tener un ejemplo, ¿sí? Aquí les voy a poner, miren, tenemos pregunta 1. ¿Cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? Tenemos diferentes alternativas, ¿sí?, diferentes cosas que nos han contestado. Unos nos dicen pagos, cobros, inventario, ventas, mercadeos, tributación, otros y ninguno. Ya. 150 son en total. La pregunta 2. ¿Su emprendimiento lleva contabilidad como base para los impuestos? Una pregunta cerrada que está entre sí y no. Sí y no. Más fácil de tabular. Para los gastos personales, ¿se utiliza el dinero en el emprendimiento? Sí, no. Ya. Y en la pregunta 4, ¿por qué cree que los clientes compran en su tienda? Una sola característica le pide, ¿no?
Y aquí nos están dando, ¿sí?, las respuestas de un total de 150. Entonces vemos que para nosotros mejor es hacer preguntas cerradas que preguntas abiertas, ¿no? Para no tener tanta confusión. Tenemos la representación gráfica. Vamos a ver la representación gráfica. ¿Sí? A ver, la señorita Ruan. Representación gráfica. Una vez obtenidos los resultados, el siguiente paso es realizar su representación gráfica, ya que el análisis de cifras numéricas de forma gráfica facilita la interpretación y la toma de decisiones. Existen una gran cantidad de formas de representar gráficamente los resultados de una investigación de mercado. En las hojas electrónicas se encuentran una gran variedad. Gracias. Entonces, miren, ¿cómo vamos a representarlos? Para que nosotros podamos dar, que nos puedan entender más que todo, ¿no? Las personas que están interesadas en nuestra encuesta o la información también que a nosotros nos va a ayudar, ¿no? Entonces, y aquí tenemos, ¿sí?, representación gráfica. Podemos hacerlos en tablas, ¿sí? Las tablas también nos ayudan mucho. Podemos hacerlos en gráficos, con curvas, ¿sí? Los representamos. Y lo podemos también hacer con bloques, ¿sí? Y abajo tenemos las respuestas que nosotros nos han dado, ¿no? Los tenemos en bloques, curvas y tablas también tenemos, ¿no? Cualquiera de esos nosotros podemos hacerle su representación gráfica. Pero luego que ya tenemos esa interpretación, ¿qué nosotros necesitamos? ¿Sí? Ya saber definitivamente, ya tenemos esos gráficos, ¿sí? Ahora decir qué es necesario dentro de esa representación gráfica, ¿no? Entonces, a ver el señor Pastor si nos ayuda. Introducción a la estadística descriptiva. Interpretación y conclusiones. La actividad final es interpretar los resultados como elemento para realizar conclusiones que le permitan al emprendedor tomar decisiones adecuadas respecto a su emprendimiento. Este proceso estadístico ayuda en la toma de decisiones, pero no puede ser considerado como una verdad en el tiempo, ya que las variables que afectan el emprendimiento pueden modificarse. Gracias. Ya. Entonces, miren, llegamos ya a una conclusión a tener acerca de eso, ¿no? Interpretar esos resultados, cómo nos va a ayudar, ¿sí? Cuánto es la información que nosotros tenemos, ¿no?, para realizar nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces, yo les voy a poner, ya, a ver, ya les voy a compartir. No se las he puesto todavía. Esta tarea la vamos a realizar. Somos 20 personas, 20 estudiantes, creo. Si mal no me equivoco. Ajá. Ahorita estamos... Creo que me falta uno. A ver. Esta tarea la vamos a realizar en grupo. Para la siguiente clase, que nos tocaría el día lunes. Sí, el día lunes tenemos. Vamos a hacerla en grupos de, si somos 20, en grupo de 5. Vamos a hacer 4 grupos de 5. Voy a decir cuáles son los grupos. Tengo Aldaz, Arteaga,
Bustamante Espinosa. Ahí tenemos los 5. Tenemos Pastor, Romero, Ruano, Suango. Espero. Ese es el siguiente grupo. Candelario, Sánchez, Giraldo, Rico, Cruz. El siguiente grupo. Arevalo, Chain, Vinces, Rodríguez, Torres. Sí. Y Silva. Ya. Ahí tenemos. A ver, sí, es que en el primer grupo me quedaron 4. Entonces Silva pasa al primer grupo. Ya. Silva pasa al primer grupo, que ahí me faltó. Esos son los grupos que estamos conformados. Miss, perdón la Dígame. interrupción. Ya le volví a... Ya le entregué todos los deberes ahorita. ¿Sí Ya. podría revisar una vez más? Por favor. Ya voy un Gracias. ratito. Ya. Ya. Ok. Entonces, tenemos ahí los grupos conformados, ¿no? Más, dígame. Miss, Dígame. usted en el último grupo dijo Torres, pero somos 2 Torres. Ah, ya. A ver, déjeme ver entonces. Torres Miss, también Bravo. una pregunta. Torres Bravo está en el último grupo. Ya. Ya. A ver, dígame. Mi compañero Gabriel Rodríguez no está asistiendo a las últimas clases. ¿Cómo la hacemos? Ah, No ha no, asistido como 3 días. 3 días Ajá. no había llegado. Entonces, bueno, ese grupo se va sin él. ¿Se va qué? No está, como no está asistiendo, pues. O ustedes saben algo de él, no sé, pues. O sea, sí, pero tiene problemas. Entonces no puedo asistir. Ah, pero sí va a seguir asistiendo. O sea, sí, pero no sé, no sabemos cuándo. Dejémoslo entonces para él, después veo cómo hacemos con él, ¿ya? Ya. Ok, entonces ustedes quedan de 4. Me disculpe, Fabricio Torres no tiene micrófono y le gustaría saber en qué grupo estaba. Es Torres Barzola. A ver, tengo Torres Bravo, pero solo tengo Torres uno solo. Torres Bravo, Juliet. Hay dos torres, hay 2 torres. Ah, y en la lista que yo tengo no está. No está. A todos los que los Es que capaz nombré. está en informática. En informática capaz que cambiaron. Después digo como... Pero pertenece a ciencias. Sí, es ciencias. Ya, entonces lo ponemos en el último grupo que no va a estar Rodríguez. Entonces ahí va. Igual, entonces. Ya, ahí estamos bien, todos. ¿Sí? Van a hacer esa actividad que es, y aquí nos dice, en lo primero, igual aquí nos dice realizar la representación gráfica de estos datos. Ustedes van a tener que hacer esa representación gráfica, que no es nada difícil. ¿Sí? Ya saben, por medio de hojas electrónicas, que es lo que nos ayudan, ¿no? Y vamos a describir un emprendimiento que se podría desarrollar sobre las bases de los resultados del ejercicio anterior, o sea, de la primera pregunta, ¿no? Que cumpla con un enfoque de responsabilidad social, ¿sí? ¿Qué debe incluir? A quienes yo le voy a vender, cómo voy a hacer mi publicidad, qué ofrecería y quiénes se van a encargar de qué, ¿no? O sea, ustedes son los dueños, ustedes son los emprendedores, ustedes se distribuyen, ¿ya? ¿Qué ganaría esa comunidad con ese emprendimiento que ustedes van a proponer, ¿no? Que los beneficios que tendría, ¿sí? Y de pronto si les hace falta alguna pregunta que yo no he puesto, que se me ha pasado por alto, ustedes le pueden añadir, ¿no? Algo más, algo adicional. Por eso les he puesto añadir una pregunta.
de pronto yo algo me olvidé y ustedes ven que es algo más interesante o que le faltó al emprendimiento que ustedes están realizando, No, no está en clase, ya. Entonces, su propia clase. ya, ahí ya, para hacer ese trabajo para el día lunes, ya. El trabajo, todos Pero los yo no hice integrantes, nada. Pastor, silénciate. todos los integrantes del grupo Tú no van a hiciste nada, tener, Pastor, tú no hiciste nada, tranquilo. a ver, todos los integrantes del grupo van a tener el mismo trabajo, lo van a tener que subir, todos los